Fox y AMLO. AMLO A acusa Cero y BL0 que ad Cero el plan de Fox hoy. AMLO acusa a Vicente Fox. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en 2004, cuando se intentó marcar la gasolina y evitar el robo del combustible, el entonces presidente Vicente Fox presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y le dio la razón al Poder Ejecutivo. Durante su conferencia, López Obrador dijo que el próximo lunes dará a conocer muchos más detalles de cómo se toleró desde el poder este tipo de robo. Explicó que en el 2004, cuando se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, se incluía un artículo transitorio que permitiría, a través de una sustancia, distinguir la gasolina robada de la de Pemex. Sin embargo, Vicente Fox se quejó ante la Corte, y el Poder Judicial le dio la razón. En el presupuesto de 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina para evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex. ¿Qué creen que pasó? El Ejecutivo, en ese entonces, no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y el Poder Judicial, la Suprema Corte, les dio la razón al titular del Ejecutivo. 2004 entonces, manifestó López Obrador. De manera respetuosa, fraterna, cariñosa, le pido a los que se dedicaron a defender al régimen corrupto, sobre todo a la política económica neoliberal, que es el tiempo de la autocrítica. Ya no seguir en la autocomplacencia, es tiempo de rectificar y de hacer una revisión, en lo personal, ¿cómo fue que se toleraron estos atracos, estos abusos? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de los mexicanos? No seguir ocultando la verdad y seguir en lo mismo. Vamos a cambiar todos, vamos a rectificar, agregó. López Obrador acusó que también hay huachicol en la venta de medicinas, en la energía eléctrica y en la construcción de obras. En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el expresidente Vicente Fox aseguró que lo dicho por López Obrador es un pinche cuento chino. El exmandatario aseguró que no existía eso del huachicol, no se conocía esa palabra, y agregó que al tabasqueño solo le interesa justificar su falta de resultados, acusando a los que estuvieron antes que él. Sobre si está dispuesto a declarar frente al nuevo fiscal general de la República, por la acusación que lanzó esta mañana López Obrador, respondió: yo estoy aquí a la orden, para lo que se les ofrezca. Comparó el combate al huachicol del presidente López Obrador con la guerra contra el crimen de Felipe Calderón, y dijo que desafortunadamente terminará en muertos y más muertos. Finalmente dijo que le parece deleznable que todos los días el mandatario lance acusaciones sin sustento. Es puro bla, bla, bla. Yo le pido menos mañaneras y más trabajo, menos calumnias y más resultados. En otro tema, el presidente López Obrador afirmó que no ha podido conseguir el padrón de adultos mayores del IMSS, debido a la burocracia en la institución. Durante un evento para revisar los apoyos por el huracán Huilla que afectó a la localidad de Tuxpan, Nayarit, declaró: llevo un mes queriendo tener el padrón de los adultos mayores del IMSS. Fíjense que soy el presidente de la República, y me cuesta por la burocracia. Ya logré que ayer dispersara apoyos para 450,000 adultos mayores asegurados y pensionados del Seguro Social, pero falta. Sostuvo que ya son 20 millones de familias censadas por la Secretaría de Bienestar y que van a comenzar a recibir apoyos del gobierno a través de tarjetas con las que contarán sus recursos.
Al inicio de su discurso, el presidente citó una frase bíblica que tomó relevancia con Francisco I. Madero: "El pueblo tiene hambre y sed de justicia". Y estoy muy consciente de esa demanda, de ese anhelo de justicia. Solo es cuestión de tiempo porque existe la voluntad, expresó. En el estadio de béisbol, dijo que apoyará a los damnificados del huracán William y también a los damnificados de la política neoliberal. Pin cuento chino, Fox responde a acusaciones de AMLO por huachicoleo. El expresidente asegura que no le da miedo declarar ante el nuevo fiscal general sobre este tema. El expresidente Vicente Fox respondió que las acusaciones vertidas en su contra por Andrés Manuel López Obrador, sobre la controversial constitucional que presentó para evitar que se marcara la gasolina robada, es un pin cuento chino. En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el exmandatario aseguró que no existía eso del huachicol, no se conocía esa palabra. Dijo que la finalidad de esas declaraciones del presidente es para justificar la falta de resultados de su administración y que dan pie a generar más promesas. Solo le interesa justificar su falta de resultados, acusando a los que estuvieron antes que él, indicó. Sobre si está dispuesto a declarar frente al nuevo fiscal general de la República, por la acusación que lanzó esta mañana López Obrador, respondió: "Yo estoy aquí a la orden, para lo que se les ofrezca". Comparó el combate al huachicol del presidente López Obrador con la guerra contra el crimen de Felipe Calderón, y dijo que desafortunadamente terminará en muertos y más muertos. Finalmente dijo que le parece deleznable que todos los días el mandatario lance acusaciones sin sustento. Es puro bla, bla, bla. Yo le pido menos mañaneras y más trabajo, menos calumnias y más resultados. AMLO acusa a Vicente Fox. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en 2004, cuando se intentó marcar la gasolina y evitar el robo del combustible, el entonces presidente Vicente Fox presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y le dio la razón al Poder Ejecutivo. Durante su conferencia, López Obrador dijo que el próximo lunes dará a conocer muchos más detalles de cómo se toleró desde el poder este tipo de robo. Explicó que en el 2004, cuando se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, se incluía un artículo transitorio que permitiría, a través de una sustancia, distinguir la gasolina robada de la de Pemex. Sin embargo, Vicente Fox se quejó ante la Corte, y el Poder Judicial le dio la razón. En el presupuesto de 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina para evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex. ¿Qué creen que pasó? El Ejecutivo, en ese entonces, no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y el Poder Judicial, la Suprema Corte, les dio la razón al titular del Ejecutivo. 2004 entonces, manifestó López Obrador. De manera respetuosa, fraterna, cariñosa, le pido a los que se dedicaron a defender al régimen corrupto, sobre todo a la política económica neoliberal, que es el tiempo de la autocrítica. Ya no seguir en la autocomplacencia, es tiempo de rectificar y de hacer una revisión, en lo personal. ¿Cómo fue que se toleraron estos atracos, estos abusos? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de los mexicanos? No seguir ocultando la verdad y seguir en lo mismo. Vamos a cambiar todos. Vamos a rectificar, agregó. López Obrador acusó que también hay huachicol en la venta de medicinas, en la energía eléctrica y en la construcción de obras.
En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el expresidente Vicente Fox aseguró que lo dicho por López Obrador es un pinche cuento chino. El exmandatario aseguró que no existía eso del huachicol, no se conocía esa palabra y agregó que al tabasqueño solo le interesa justificar su falta de resultados, acusando a los que estuvieron antes que él. Sobre si está dispuesto a declarar frente al nuevo fiscal general de la República, por la acusación que lanzó esta mañana López Obrador, respondió: "Yo estoy aquí a la orden, para lo que se les ofrezca". Comparó el combate al huachicol del presidente López Obrador con la guerra contra el crimen de Felipe Calderón, y dijo que desafortunadamente terminará en muertos y más muertos. Finalmente dijo que le parece deleznable que todos los días el mandatario lance acusaciones sin sustento. Es puro bla, bla, bla. Yo le pido menos mañaneras y más trabajo, menos calumnias y más resultados. En otro tema, el presidente López Obrador afirmó que no ha podido conseguir el padrón de adultos mayores del IMSS, debido a la burocracia en la institución. Durante un evento para revisar los apoyos por el huracán Huilla que afectó a la localidad de Tuxpan, Nayarit, declaró: "Llevo un mes queriendo tener el padrón de los adultos mayores del IMSS. Fíjense que soy el presidente de la República, y me cuesta por la burocracia. Ya logré que ayer dispersara apoyos para 450,000 adultos mayores asegurados y pensionados del Seguro Social, pero falta". Sostuvo que ya son 20 millones de familias censadas por la Secretaría de Bienestar y que van a comenzar a recibir apoyos del gobierno a través de tarjetas con las que contarán sus recursos. Al inicio de su discurso, el presidente citó una frase bíblica que tomó relevancia con Francisco I. Madero: "El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Y estoy muy consciente de esa demanda, de ese anhelo de justicia. Solo es cuestión de tiempo porque existe la voluntad", expresó. En el estadio de béisbol, dijo que apoyará a los damnificados del huracán Huilla y también a los damnificados de la política neoliberal. Pin cuento chino, Fox responde a acusaciones de AMLO por huachicoleo. El expresidente asegura que no le da miedo declarar ante el nuevo fiscal general sobre este tema. El expresidente Vicente Fox respondió que las acusaciones vertidas en su contra por Andrés Manuel López Obrador, sobre la controversial constitucional que presentó para evitar que se marcara la gasolina robada, es un pin cuento chino. En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el exmandatario aseguró que no existía eso del huachicol, no se conocía esa palabra. Dijo que la finalidad de esas declaraciones del presidente es para justificar la falta de resultados de su administración y que dan pie a generar más promesas. Solo le interesa justificar su falta de resultados, acusando a los que estuvieron antes que él, indicó. Sobre si está dispuesto a declarar frente al nuevo fiscal general de la República, por la acusación que lanzó esta mañana López Obrador, respondió: "Yo estoy aquí a la orden, para lo que se les ofrezca". Comparó el combate al huachicol del presidente López Obrador con la guerra contra el crimen de Felipe Calderón, y dijo que desafortunadamente terminará en muertos y más muertos. Finalmente dijo que le parece deleznable que todos los días el mandatario lance acusaciones sin sustento. Es puro bla, bla, bla. Yo le pido menos mañaneras y más trabajo, menos calumnias y más resultados.